Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos hoy a un nuevo podcast, una nueva playlist, si queréis llamarla así, en el que vamos a entrar de cabecita a un mundo asiático que tiene que ver con el arte de la guerra y de lo marcial. Del marcial como artes marciales llevadas a un lugar en el que se va a combinar lo material, el espíritu guerrero con lo espiritual, el fondo y la forma, el yin y el yang. Y para ello he elegido 3 textos, 2 de ellos seguramente los conoceréis, y el tercero es más actual, tiene otra forma, pero del cual podemos extraer cosas interesantes. Esos 3 textos son el arte de la guerra, y el otro, los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Y voy a empezar con Miyamoto Musashi. El tercero, en Discordia, es un libro que se titula, es de Robert Greene, Las 33 estrategias de la guerra. Es un psicólogo californiano que tiene cosas interesantes y que quiero revisar con vosotros. Esa es la secuencia de esos 3 libros que vamos a trabajar y a experimentar y saber qué cuentan y qué no cuentan. Porque sí, conviene también. Es que siempre, por lo menos, ese es que no vale. Yo por lo menos siempre he entendido, o quiero entender, y en eso estoy, que no puede haber una individualidad, una dualidad entre lo que creo que es mi mundo material esencial, mi esencia, y el mundo espiritual. No lo puede haber. Y esa es la disfunción que tenemos. Por eso esos audiovídeos del otro día acerca de la felicidad, la falacia de la felicidad, la paradoja de la felicidad, que es la felicidad que ocurre cuando pensamos en felicidad, en términos de felicidad. Así que vamos a empezar hoy con este viajecito fantástico de Miyamoto Musashi. Lo primero es hacer una pequeñísima introducción de quién es Miyamoto Musashi y a partir de ahí comenzar con el libro. Miyamoto Musashi nace en la provincia de Harima en marzo de 1584 y fallece en Reingandō el 13 de junio de 1645. Fue un guerrero del Japón feudal. Y es conocido como Miyamoto Musashi, como Shinmen Takeso, Miyamoto Benosuke o por un nombre budista que es Niten Doraku. Muy conocido por el libro de los 5 anillos. Ese libro en particular y toda su filosofía de ese Japón feudal puede resumirse en varios principios. La enseñanza de Musashi se puede reducir a 9 principios, que son los siguientes. Evita todos los pensamientos perversos. Forjaos en el camino practicándolo uno mismo. Abrazar todas las artes y no limitarse a una sola. Conocer el camino. Fijaros que no es especialidad como hay hoy en la vida desde hace unos tiempos. Especialízate. No, abraza todas las artes y no limitarse a una sola. Esto lo cuenta mucho Krishnamurti. Conocer el camino de cada profesión y no limitarse al que uno ejerce. Saber distinguir las ventajas y desventajas de cada cosa. En todas las cosas, acostumbrarse al juicio intuitivo. Saber instintivamente lo que uno no ve. Presta atención a cada detalle. No hagas nada inútil. Este último es terrible. El no hagas nada inútil, digamos que lo revisaremos porque hay que especificar qué significa esto de no hagas nada inútil. Es autor, entre otras cosas, otros textos de los 35 instrucciones sobre estrategia, 42 instrucciones sobre estrategia, el camino a seguir solo y el tratado de los 5
anillos. El libro de los 5 anillos tiene 5 capítulos. Uno tiene que ver con la tierra, otro con el agua, otro con el fuego, otro con el viento y otro con el vacío. Dicho eso, nos sumergimos ya de cabeza con Miyamoto Musashi. La palabra japonesa shinken significa verdadero sable, pero ahora se utiliza generalmente más en sentido metafórico. En el lenguaje ordinario, hacer algo con un verdadero sable significa hacerlo con la mayor seriedad. Tener una actitud adecuada hacia un verdadero sable significa ser completamente serio. Es importante porque Krishnamurti, por ejemplo, utiliza mucho la palabra serio. En el mundo asiático de las artes marciales también aparece la palabra serio, seriedad. Y esto no significa tener una cara de amargo, no. En mi opinión, lo que significa es sagrado, respeto, respetado. Es decir, no hacer el bufón. No hacer el bufón. No significa la cara seria. Tener una actitud adecuada hacia un verdadero sable significa ser completamente serio. Shinken Shobu, literalmente. Combate con verdaderos sables significa algo hecho con una absoluta seriedad. Esta pequeña alusión a la antropología lingüística apunta a una buena razón por la que los japoneses son tan perseverantes y habilidosos en el arte de la supervivencia y de la adaptación. A lo largo de siglos de entrenamiento cultural bajo la ley marcial de los samuráis, los japoneses son capaces de atravesar cualquier situación de vida o muerte y de sobrevivir. Bueno, esto es un poquito mito. Y no quiero poner el ejemplo brutal, pero lo tenéis en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros lo que nos interesa es un concepto cultural que está en todas partes. Están los chamanes de Siberia, los chamanes de México, de América, de Mesoamérica, de África, de donde queráis. Esa seriedad está en el hinduismo, está en los gnósticos, está en muchos lugares y cada uno tiene su cultura y su forma, pero todos comparten el respeto por lo sagrado. Y sí, el respeto por lo sagrado. Hace poquito leí un artículo que salió en el New York Times hace 3 o 4 días acerca del fundador en la Johns Hopkins, en el hospital del departamento, la facultad, en el hospital de Conciencia y Psilocibina, que falleció hace poquito, fue su fundador y que recibió fondos particulares y privados, como ocurre en Estados Unidos en muchas cosas y no se ponen nerviosos, criticando las formas en las que se habían realizado ciertas investigaciones o terapias con psilocibina. Lo que les llamaba la atención a estos nuevos periodistas del New York Times es que tuviese un efecto o un comentario en esas investigaciones acerca de lo místico y lo espiritual, cosa que a ellos les molesta. Y claro, yo solo he tenido que irme, igual que vosotros, si lo pensáis por un segundo, a María Sabina, años 50, antes de los años 50, ella allí en su campo, en su cosita, en su México, en Oaxaca, ayudando a la gente. Y que a mí un saltimbanqui que le encantaba, gringo, porque suele ser gringo, casi siempre. Lo siento mucho. Yo sé que ha hecho muchas cosas, Watson, interesantes, pero el melón se ha desmesurado. Y por ese descubrimiento que a él le impacta tanto, porque es tan urbanita, lo regala al mundo, lo abre la revista Time y ya tenemos a todo el autobús de hippies, no hippies, alternativos, no alternativos, de todo tipo, viajando, haciendo lo que les da la gana hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que ocurre, que lo hemos desacralizado. Y como la ciencia no quiere sacralizar, sino lo que quiere es ciencia y demostrarlo todo y llevarlo todo a ese lugar tan absurdo, pues ocurre lo que ocurre. Pues esto es lo que no acepta Musashi, lo que no acepta Krishnamurti. Y no es que no lo acepte como tal, sino que lo cuestiona. Y nosotros en este canal por lo menos estamos ahí. Y también hablo cosas de ciencia, doy referencias de autores de ciencia, físicos, cuánticos, de todo tipo. El libro de los 5 anillos parte de ese pilar.
El libro de los 5 anillos es uno de los textos más importantes sobre la lucha y la estrategia surgido de la cultura guerrera japonesa. Escrito originalmente no solo para los hombres de armas, pretende explícitamente simbolizar procesos de lucha y de maestría en todos los campos e intereses de la vida. El libro de los 5 anillos fue escrito en 1643 por Miyamoto Musashi, duelista invicto, samurái sin señor y maestro independiente. Musashi fue un hombre de armas profesional nacido en una larga tradición de cultura marcial que al final llegó a dominar la totalidad de la política y de la sociedad japonesas. Sus intuiciones son relevantes, no solo para los miembros de la casta militar gobernante, sino también para los dirigentes de otras profesiones, así como para las personas en búsqueda de la maestría individual en cualquier camino de la vida que escojan. Y sí, ¿y sabéis por qué? A mí me ha costado un poquito entrar aquí. Hace años que lo voy siguiendo, pero nunca me enganchó. Ahora sí. ¿Por qué? Porque nosotros, Occidente, cada día se aleja más y teme, la palabra es temer, el concepto de muerte. El concepto de muerte, no la muerte. Y lo que tiene Asia, toda Asia, es que el concepto de la muerte lo tiene integrado en su día. Es común, como el concepto vida, como el concepto energético, como el concepto mente. Y por eso es necesario que, o yo lo quiero rescatar y sacar otra vez aquí. ¿Para qué? Para no tener el miedo. Porque va a pasar antes o después. A todos. Que yo sepa, a todos. El libro de los 5 anillos está escrito en japonés y no en el chino literario, que era el habitual de los elitistas círculos burocráticos, religiosos e intelectuales del Japón de aquella época. Además, el japonés en el que está escrito es relativamente simple y está totalmente desprovisto de las sutiles complejidades de la clásica corte superior japonesa. Aunque la crudeza de la sintaxis y de la morfología de Musashi hace que su lectura sea algo brusca, la simpleza básica y la claridad deliberada de esta obra la hace accesible a un público amplio y variado, es decir, que le podemos leer todos. Puede verse el surgimiento y el fortalecimiento de la clase samurái en Japón en 2 términos utilizados para referirse a sus miembros, samurái y bushi. La palabra samurái procede del verbo japonés saburau, que significa servir como ayudante. La palabra bushi es una palabra chino-japonesa que significa pequeña aristocracia armada. La palabra samurái fue utilizada por otras clases sociales, mientras que los guerreros se llamaban a sí mismos mediante el término más digno de bushi. Los samuráis primitivos eran asistentes de los nobles. En aquella época, sus funciones abarcaban la administración y las actividades de policía y la defensa de vastas propiedades de los nobles, que eran mayoritariamente terratenientes absentistas. Más adelante, los samuráis exigieron y obtuvieron una mayor porción de la riqueza y del poder político que los nobles habían considerado como algo propio. Al final, el paragobierno militar de los shogunes, conocido como el bakufu, o gobierno de campaña, eclipsó la organización imperial y dominó todo el país. Aquí conviene hacer aclaraciones. Como veréis, es una sociedad injusta, de clases. Bueno, hoy existe lo mismo. Hasta en Europa, hasta en América. Dicen que no, pero sí existe lo mismo. Obviamente, nosotros no compartimos la sociedad de clases. Nunca. Que existe, existe. Partir ya de esa base significa, bueno, de aquí se puede aprender. Pues sí, se puede aprender. Tenemos que hacer un ejercicio peculiar. De los textos católicos, cristianos, ortodoxos, de todas las religiones, ¿se puede aprender? Judía, musulmana, por supuesto. Pertenecen al sistema, algunos salen del sistema, estando en el sistema se puede aprender. Pero hemos de observar y de atender a todo. ¿A todo? ¿Para qué? Para no entrar en la tontería. Por ejemplo, que digo tantas veces, voy a la iglesia todo repeinado, con los zapatitos limpios y con cara de cordero degollado ya Dios está en mí, el Papa, el cura me hace feliz, me llena de todo, de alegría, pórtate bien, hijo mío. O en el otro lado, que sería el de la desacralización total, es decir, esto es una mierda, que no hay nada bueno. Los dos lados extremos son necesarios. Si tú te pones en el lado del empanamiento, pues existe el otro lado. Si no entendemos que en el amor también hay odio y que el odio complementa el amor y el amor complementa el odio, no entendemos nada. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Lo ejercitamos? ¿Negándolo? No. Aceptándolo. ¿Y cómo lo ejercemos? Vibracionándolo. Musashi vivió en el periodo fundador del tercer gobierno de campaña, que duró
desde el principio del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Aunque había heredado las tradiciones marciales de sus predecesores, este tercer gobierno de campaña se diferenció notablemente en algunos aspectos. El primer gobierno de campaña fue establecido al este del Japón, aproximadamente a finales del siglo XII, y duró casi 150 años. Los guerreros de esta época eran descendientes de casas nobles, muchas de las cuales habían perfeccionado sus habilidades marciales durante generaciones en guerras contra los Ainu del este de Japón. Como el gobierno de campaña se estableció en Kamakura, pequeña ciudad cercana al Tokio actual, este periodo de la historia japonesa se llama normalmente la era Kamakura. El segundo gobierno de campaña suplantó al primero en 1338. Por aquella época, la clase guerrera se había expandido y se había diferenciado aún más, manteniendo cada vez menos lazos y más débiles con la antigua aristocracia. Los shogunes de esa época establecieron su gobierno de campaña en Kioto, la vieja capital imperial, e intentaron establecer una elevada cultura entre la nueva élite samurái. Este periodo de la historia japonesa se llama generalmente la era Ashikaga, conforme al apodo dado a los shogunes, o la era Muromachi, según el nombre del distrito principal de Kioto en el que se estableció el gobierno de campaña. Para comprender la historia y la cultura japonesas es esencial darse cuenta de que ningún gobierno unió nunca a todo el país hasta la restauración Meiji en 1868. El gobierno imperial había gobernado siempre, en teoría, todo el país, pero nunca de hecho. La casa imperial nunca había sido realmente más que un centro de facciones potentes que competían con otras facciones igualmente poderosas. Aunque todo el mundo reconocía el nivel ritual y político del emperador en teoría, el gobierno imperial directo solo alcanzaba una parte del territorio. Si esto era así para la casa imperial, también lo era para los gobiernos militares. El gobierno de los shogunes siempre fue complicado y mitigado por la misma naturaleza de la estructura general del poder japonés. El código del gobierno Kamukara no fue absoluto, y mucho menos el del gobierno Muromachi. El separatismo, la rivalidad y la guerra civil marcaron los siglos XV y XVI. Por aquella época, conocida como la era de los estados guerreros, el camino de la guerra estaba abierto para cualquiera que pudiera obtener armas por cualquier medio. Los samuráis de clase baja se alzaron para derrocar a los samuráis de las clases superiores y Japón se sumió en el caos. Solo en la última parte del siglo XVI emergieron una serie de poderes hegemónicos con estrategia y poder suficiente para encaminarse espectacularmente hacia una unificación. El tercer gobierno de campaña se fundó sobre los logros de esos poderes hegemónicos. Dentro del contexto de la sociedad tradicional japonesa, el fundador del tercer shogunado fue un advenedizo y un usurpador. Consciente de ello, emprendió el establecimiento de un sistema más elaborado de controles para garantizar la imposibilidad de que un acontecimiento igual pudiera ocurrir de nuevo. Después de trasladar su capital de nuevo al este de Japón, lejos del corazón de la antigua aristocracia del régimen imperial, el nuevo shogun desarmó a los campesinos y privó de sus derechos a la clase samurái, expulsando a todos los guerreros del campo y estableciéndolos en ciudades amuralladas. Este periodo de la historia japonesa se conoce generalmente como la era Tokugawa, según el apodo de los shogunes, o el periodo Edo, según el nombre de la nueva capital, llamada ahora Tokio. El Japón de la era Tokugawa fue dividido en más de 200 baronías, que fueron clasificadas según su relación con el clan Tokugawa. Los barones eran controlados por ciertos métodos que incluían la regulación del matrimonio y de las herencias, el intercambio de territorios y un elaborado sistema de rehenes. Como veréis, esto, que es antiguo, antiquísimo, siglo XV, XVI, es un sistema. No vamos a entrar en si bueno o malo, no interesa esto ahora mismo. Es un sistema de leyes, de orden, igual que existen los estados hoy en día. Esto todavía existe. Hay gente que se casa en matrimonios por interés. Sí, sin ninguna duda. Pero aristocráticos, económicos,
nepotistas, funcionariales, el que entiende lo que es el funcionario en Europa, lo entiende perfectamente los altos funcionarios, sí, pero incluso más allá de eso, no nos puede sorprender estas cosas porque son normales. Estamos revisándolas porque obviamente lo que llamamos hoy derechos de las personas no son como los de hoy. Bueno, depende de donde estemos, porque hoy tampoco creáis que está para cosa para tirar el cohete en ciertos países. Entonces es importante entender esta plataforma, esta historia, este inicio breve, para entender los 5 anillos. ¿De qué va? Las baronías fueron obligadas a minimizar sus contingentes de guerreros, lo cual produjo que gran número de samuráis quedasen sin empleo, ya que fueron conocidos como ronin u hombres errantes. Ahí tenéis una película de Keanu Reeves, que creo que se llama Ronin. No sé si es Keanu Reeves o otro famoso. Muchos de los samuráis privados de sus derechos se hicieron maestros de escuela, médicos o sacerdotes. Algunos más continuaron practicando las tradiciones marciales y enseñándolas a otros. Algunos más se convirtieron en bandidos y criminales hasta llegar a ser posteriormente uno de los problemas sociales más graves de la última parte del reino de Tokugawa. Algunas características del libro de los cinco anillos provienen del hecho de que Miyamoto Musashi fue un samurái sin señor y siguió una carrera como duelista y como maestro independiente de artes marciales. Titulado con más propiedad El libro de las cinco esferas, la obra de Miyamoto Musashi está dedicada a la guerra como una empresa puramente pragmática. Quien dice guerra, aquí, dice supervivencia. Quien dice supervivencia, dice competencia, dice trabajo. Y esto implica a todas las ramas sociales en las que nos vemos envueltos nosotros, incluidas las emociones y los sentimientos. Todo. Musashi censura la teatralidad vacía y la comercialización de las artes marciales, centrando la atención en la psicología y los movimientos físicos del asalto letal y de la victoria decisiva como esencia de la guerra. Su enfoque científicamente agresivo y absolutamente rudo de la ciencia militar, aunque no es universal entre los practicantes de artes marciales japoneses, representa una caracterización altamente concentrada de un tipo particular de guerreros samuráis. Aunque alrededor de sus espectaculares hazañas se formó una gran leyenda, como en todo, poco se sabe con certeza de la vida de Miyamoto Musashi. Lo que él cuenta de sí mismo, en el libro de los 5 anillos, constituye la principal fuente de una información histórica. Mató a un hombre por primera vez cuando tenía 13 años y por última vez cuando tenía 29. En algún momento abandonó aparentemente la utilización del verdadero sable, pero continuó infligiendo heridas mortales a sus adversarios hasta el final de su carrera guerrera. Musashi pasó las 3 últimas décadas de su vida perfeccionando y enseñando su ciencia militar. Se dice que nunca se peinó, tomó un baño, se casó, pues imaginaros. Lo de peinarse podemos pasar, lo de tomar un baño me parece que no. Se casó, construyó una casa, ni crió ningún hijo. Aunque también se instruyó en las artes marciales, en las artes culturales, como recomienda hacer a todo el mundo, el mismo Musashi siguió básicamente un camino ascético de guerrero hasta el final. Nacido en la lucha, educado en el combate mortal, testigo, en definitiva, de una transición hacia una política de tiempos de paz en una escala sin precedentes en la historia de su nación. Miyamoto Musashi abandonó una vida ordinaria para ejemplificar y transmitir los elementos esenciales de las antiguas tradiciones marciales y estratégicas. El primero de estos principios básicos es mantenerse internamente tranquilo y claro, incluso en el medio del caos violento. El segundo es no olvidar la posibilidad del desorden en tiempos de orden. Como guerrero de 2 mundos muy diferentes, un mundo de guerra y un mundo de paz, Musashi se vio obligado a practicar ambos aspectos fundamentales de la vía del guerrero de una forma muy intensa,
añadiendo a su trabajo una decisión y una velocidad que difícilmente pueden ser superadas. Desde que los samuráis tomaron el poder en Japón, siglos antes de que Musashi naciera, los budistas habían estado intentando civilizar y educar a los guerreros. Esto no significa que la casta samurái en general lograra ser imbuida de la iluminación budista, o ni tan siquiera del espíritu budista, mejor dicho. Una de las principales razones de esto fue que los budistas habían estado ocupados no solo intentando civilizar a los samuráis, sino también intentando clarificarse y solventar sus propias contradicciones. Y por cierto, el budismo en esa época era feudal. Eran propietarios de personas. El budismo estaba muy ocupado en las tareas de enterrar a los muertos, acoger y educar a los muchos niños huérfanos producidas por las guerras, la pobreza o que eran abandonados por ser hijos ilegítimos y dar refugio a viudas abandonadas o que sufrían abusos y otras cosas más que tenían que ver con el poder. A veces os pensáis que esto era una ONG como las de hoy. En consecuencia, en la relación entre el Zen y los samuráis, el maestro no se dejaba llevar por el nivel del estudiante. Sí, como ha sido sugerido por algunos apologistas, las artes marciales han de ser consideradas como la forma más elevada de estudio en Japón, los maestros Zen habrían sido los estudiantes de los guerreros y no al revés. El dominio prolongado de Japón por la casta guerrera fue una anomalía en los asuntos humanos, como queda reflejado por su discordancia con los ideales nativos japoneses y en general con las ideas sociopolíticas del Extremo Oriente. Por la forma en que se estableció el gobierno militar por medio de la fuerza, este quedó destinado a adecuar los ideales sociales y filosóficos al servicio de sus propios objetivos, en lugar de someterse completamente al juicio y guía de las religiones y filosofías tradicionales que decían profesar. Dicho esto, vamos a dar un saltito ya. Creo que es suficiente con esta introducción a el libro de los 5 anillos. Y comenzamos con el manuscrito de la Tierra. La ciencia de las artes marciales, llamada Escuela Personal de los Dos Cielos, es algo que he estado muchos años perfeccionando. Ahora, deseando revelar en un libro por primera vez, he ascendido al monte Iwato, en la provincia de Igo, provincia de Kyushu. Inclinándome ante el cielo y venerando a Kannon, me sitúo frente al Buda. Soy Shinmen Musashi no Kami, Fujiwara no Genshin, guerrero nacido en la provincia de Arima, de 60 años de edad. He dedicado mi espíritu a las ciencias de las artes marciales desde que era joven. Hace mucho tiempo. Tenía 13 años cuando tuve mi primer duelo. En aquella ocasión gané a mi adversario, un maestro de las artes marciales llamado Arima Kiei, perteneciente a la nueva escuela de la precisión. A los 16 años vencí a un poderoso maestro de artes marciales llamado Akiyawa, de la provincia de Tajima. Cuando tenía 21, me fui a la capital y conocí a maestros de artes marciales de todo el país. Aunque participé en numerosos duelos, nunca dejé de alcanzar la victoria. Después viajé de provincia en provincia encontrando maestros de artes marciales de varias escuelas. Aunque participé en más de 60 duelos, nunca perdí. Todo ello tuvo lugar entre los 13 y los 29 años. Cuando cumplí los 30 años y reflexioné sobre mis experiencias, me di cuenta de que había salido victorioso a causa del logro consumado de las artes marciales. Quizá fue porque poseía una capacidad intrínseca para esta ciencia y no me había desviado de los principios naturales. También puede haber sido debido a los fallos de las artes marciales de las demás escuelas. En cualquier caso, practiqué a continuación día y noche para alcanzar un principio todavía más profundo y espontáneamente llegué a la ciencia de las artes marciales. Tenía 50 años en aquella época. Desde entonces he pasado el tiempo sin tener ninguna ciencia en la que investigar, confiando en la ventaja de la ciencia militar, tal como la he convertido en la ciencia de todas las artes y técnicas. No tengo maestro en ningún camino.
Ahora, al escribir este libro, no tomo nada de los viejos dichos del budismo ni del confucianismo y utilizo viejas historias de narraciones militares o sobre la ciencia militar. Teniendo al cielo y a Canón como espejos, tomo el pincel y empiezo a escribir a las 4 de la madrugada del 10º día del 10º mes en el año 1643. El manuscrito de la tierra. Las artes marciales son la forma de vida del guerrero. Especialmente los oficiales deberían practicar estas artes y a los soldados deben también conocer esta forma de vida. En la actualidad no existen guerreros con un cierto conocimiento de la vía de las artes marciales. Antes de nada, pongamos un ejemplo sobre lo que es una forma de vida. El budismo es una vía para ayudar a la gente. El confucianismo es una vía para reformar la cultura. Para el médico, curar es una forma de vida. Un poeta enseña el arte de la poesía. Otras personas se dedican a predecir el futuro, al tiro al arco o a otras diversas artes y disciplinas. Las personas practican las vías a las que se sienten inclinadas y desarrollan preferencias individuales. Pocas personas son aficionadas a la vía marcial de la vida. Ante todo, la vía de los guerreros significa familiaridad con las artes culturales y marciales. Aunque sean torpes en ellas, los guerreros deben fortalecer personalmente sus propias artes marciales, tanto como puedan en sus propias circunstancias. La gente piensa normalmente que todos los guerreros reflexionan sobre el hecho de estar preparados para morir. En lo que se refiere a la vía de la muerte, esta no se limita a los guerreros. Los monjes mendicantes, las mujeres, los campesinos e incluso aquellos que pertenecen a las clases que están por debajo de ellos, conocen su obligación, se avergüenzan de descuidarla y se resignan a la muerte. En esto no hay ninguna distinción. La vía marcial de la vida practicada por los guerreros se basa en superar a los demás en todo y en cualquier cosa, ya sea mediante la victoria en un duelo individual o ganando una batalla frente a varias personas. Uno piensa en servir los intereses de quien lo emplea, en servir los propios intereses, en llegar a ser bien conocido y en estar socialmente establecido. Todo ello es posible mediante el poder de las artes marciales. Sin embargo, habrá personas en el mundo que piensen que aunque uno aprenda las artes marciales, no les servirán de nada cuando surge una necesidad real. A este respecto, la verdadera ciencia de las artes marciales significa practicarlas de tal forma que sean útiles en cualquier ocasión y enseñarlas de tal forma que sean útiles en todos los caminos. Sobre la ciencia de las artes marciales. En China y en Japón, los practicantes de estas ciencias han sido tradicionalmente llamados maestros de las artes marciales. Los guerreros no pueden dispensarse de aprender esta ciencia. Las personas que viven de las artes marciales en la actualidad solo se ciñen a la esgrima. Los sacerdotes de los templos Kashima y Kantori de la provincia de Itachi han fundado este tipo de escuelas, afirmando que sus enseñanzas han sido transmitidas por los dioses y viajan de provincia en provincia transmitiendo a la gente sus enseñanzas. Pero esto es realmente un fenómeno reciente. Entre las artes y las disciplinas de las que se habla desde la antigüedad, el denominado arte de la ventaja ha sido incluido como una disciplina. Así, una vez que hablamos del arte de la ventaja, no puede limitarse llegar a ser solo la esgrima. Incluso la misma esgrima difícilmente puede ser conocida si se consideran únicamente cómo ganar solo mediante el arte del sable. Está fuera de cuestión que sea posible alcanzar el dominio de la ciencia militar de este modo. Cuando miro la sociedad, veo que la gente convierte las artes en ganancias comerciales, se considera a sí misma como mercancía e incluso lleva a cabo mejoras como si fuese un objeto de comercio. Distinguiendo lo superficial y lo sustancial, encuentro que esta actitud tiene menos realidad que la decoración. El campo de las artes marciales abunda particularmente de esgrimas vistosas con popularización comercial y aprovechamiento por parte de aquellos que enseñan la ciencia y de aquellos que la estudian. La consecuencia de esto es que, como alguien ha dicho, las artes marciales de aficionados son origen de graves heridas. Como veréis, hay un juego entre materialidad y espiritual. Hay un juego entre budismo y confucianismo. Hay un juego
en el que siempre ha ganado y explica por qué siempre ha ganado o ha salido victorioso más que ganar. Y dice que eso ha sido, se hace una pregunta, hace dos en realidad, se pregunta si ha sido porque ha obedecido las leyes de la naturaleza. Hablando de forma general, existen 4 formas de vida. La forma de vida del caballero, la del campesino, la del artesano y la del comerciante. En primer lugar está la forma de vida del campesino. Los campesinos preparan todo tipo de herramientas agrícolas y pasan los años prestando constantemente atención a los cambios de las 4 estaciones. Esta es la forma de vivir del campesino. En segundo lugar está la forma de vida del comerciante. Quienes elaboran el licor obtienen los diversos utensilios requeridos y viven de los beneficios que obtienen según la calidad de lo que producen. Cualquiera que sea el negocio al que se dediquen, los comerciantes viven de los negocios que ganan conforme a su posición particular. Esta es la forma de vivir del comerciante. En tercer lugar, en lo que respecta al caballero guerrero, esta vía implica construir toda clase de armas y comprender sus diversas propiedades. Esto es algo imperativo para los guerreros. Ignorar la maestría de las armas y la comprensión de las ventajas específicas de cada una de ellas sería indicar una falta de cultura de un miembro de una casa guerrera. Pero fijaros que él dice en el principio que no tiene ni ha tenido maestro. En cuarto lugar, esta es la forma de vida del artesano. Si se toma como ejemplo la forma de vida del carpintero, esta implica la fabricación habilidosa de toda clase de herramientas, saber cómo utilizar cada una de ellas con pericia, dibujar correctamente los planos sirviéndose de la escuadra y de la regla y vivir mediante una práctica diligente de su técnica. Estas son las 4 formas de vida de los caballeros, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Descubrirá la ciencia de las artes marciales comparándola con la disciplina del carpintero, que ¿quién es? El artesano. El carpintero se utiliza como una metáfora con referencia al concepto de casa. Hablamos de casas aristocráticas, casas militares y casas de las artes. Decimos que una casa se derrumba o que una casa se mantiene. Y también hablamos de tal o cual tradición, estilo o casa. Por ello, como utilizamos la expresión casa, he empleado la disciplina del maestro carpintero como metáfora. La palabra carpintero se escribe con caracteres que significan gran pericia o gran maestro, puesto que la ciencia de las artes marciales implica una gran habilidad y una planificación con maestría, la describo en términos comparativos a la carpintería. Si queréis aprender la ciencia de las artes marciales, reflexionad sobre este libro. Dejad que el maestro sea la aguja, el discípulo el hilo y practicar sin descanso. Comparativa entre la ciencia de las artes marciales y la carpintería. Como el maestro carpintero es el director y organizador general de los carpinteros, su obligación de maestro carpintero es comprender las leyes del país, averiguar las normas de la localidad y atender a las regulaciones del propio establecimiento del maestro carpintero. El maestro carpintero, y aquí hay una especificación, el maestro carpintero correspondería a nuestros actuales arquitectos, ya que dirigían la construcción de las casas y templos de madera en el Japón del siglo XVII. Repito, el maestro carpintero, por conocer la medida y dibujos de toda clase de estructuras, emplea gente para construir casas. A este respecto, el maestro carpintero es lo mismo que el maestro guerrero. Al escoger la madera para construir una casa, la que es recta, está libre de nudos y tiene un buen aspecto, puede ser utilizada como columna. La que tiene algunos nudos y no es recta ni fuerte, puede ser utilizada como columna trasera. La que es algo débil, pero no tiene nudos y parece buena, es utilizada de diversas formas para construir biombos. La que tiene nudos y está retorcida, pero sin embargo es fuerte, se utiliza teniendo en cuenta la existencia de los diversos elementos de la casa. Entonces, esta durará mucho tiempo. Incluso la madera con nudos, retorcida y no muy fuerte, puede ser utilizada como andamio y posteriormente ser utilizada como leña. Cuando el maestro carpintero dirige a los obreros, conoce sus diversos niveles de capacidad y les asigna las tareas apropiadas. Algunos son dedicados a construir el suelo, otros a las puertas y biombos, algunos a los pórticos, dinteles, techos. Al que no está cualificado le pone a entarimar y los aún menos cualificados
a fabricar cuñas. Cuando el maestro carpintero ejerce el discernimiento en la asignación de tareas, el trabajo progresa sin dificultad. La eficacia y el progreso continuo, la prudencia en todos los asuntos, el reconocimiento del verdadero valor de los diferentes niveles de moral, instalación de la confianza y la toma en consideración de lo que puede ser razonablemente esperado y no, todo eso son asuntos que tienen presentes el maestro carpintero. El principio de las artes marciales es exactamente el mismo. Ciencia de las artes marciales. Hablando en términos de carpintería, los soldados afilan sus herramientas, fabrican diversos utensilios útiles y los guardan en sus cajas respectivas. Con las instrucciones del maestro carpintero, tallan las columnas y las vigas con hachas, cepillan los suelos y las repisas con garlopas e incluso esculpen enrejados y bajorrelieves. Asegurándose de que las medidas son correctas, hacen lo necesario para que las tareas se ejecuten de una manera eficaz. Esta es la norma de la carpintería. Cuando uno ha desarrollado el conocimiento práctico de todas las capacidades de esta técnica, puede más adelante convertirse en un maestro carpintero. Para los carpinteros, un hábito esencial es tener afiladas sus herramientas y mantenerlas a punto. Corresponde al carpintero utilizar dichas herramientas con maestría, haciendo incluso objetos como templos en miniatura, estanterías, mesas, pies de lámpara, planchas para cortar y tapaderas. Ser un soldado es igual. Debería reflexionarse sobre esto atentamente. Los logros que un carpintero debe realizar consisten en evitar las sinuosidades, hacer que las juntas ajusten bien entre ellas, una planificación experta, evitar las raspaduras y cuidar de que no haya deformaciones posteriores. Si queréis aprender esta ciencia, tomad en serio todo lo que escribo y reflexionad sobre ello cuidadosamente. Sobre la composición de este libro en 5 manuscritos. Distinguiendo 5 campos para explicar sus principios en secciones individuales, he escrito este libro en 5 manuscritos titulados Tierra, Agua, Fuego, Viento y Vacío. En el manuscrito de la Tierra puede encontrarse una descripción de la ciencia de las artes marciales, el análisis de mi propia escuela. La verdadera ciencia no puede alcanzarse simplemente mediante el dominio de la esgrima. Conociendo lo pequeño por medio de lo grande, uno va de lo superficial a lo profundo. Como un camino recto, nivela el contorno de la tierra. Llamo al primero el manuscrito de la tierra. El segundo es el manuscrito del agua. Tomando el agua como punto esencial de referencia, uno hace que la mente sea fluida. El agua se adapta a la forma de la vasija, ya sea cuadrada o redonda. Puede ser una gota o también puede ser un océano. El agua tiene el color de un estanque profundo del agua marina. A causa de la pureza del agua, escribo sobre mi propia escuela en este manuscrito. Alcanzar cierto discernimiento sobre los principios del dominio de la esgrima y, por tanto, poder derrotar a un adversario a voluntad equivale a ser capaz de derrotar a cualquier quimera en el mundo. Y aquí está la asociación. El espíritu de victoria sobre los demás es el mismo, aunque se trate de miles o de decenas de miles de adversarios. La ciencia militar de los oficiales consiste en construir la amplia escala desde la pequeña escala. Lo mismo que se hace con una gran estatua partiendo de un modelo en miniatura. Esos asuntos son imposibles de escribir en detalle. Conocer miles de cosas a través de una sola cosa es un principio de la ciencia militar. Escribo sobre mi propia escuela en este manuscrito del agua. El tercero es el manuscrito del fuego. En este manuscrito escribo sobre la batalla. El fuego puede ser grande o pequeño y tiene un sentido de violencia. Así pues, en él escribo sobre los asuntos de la batalla. La forma de combatir es la misma, ya se trate de una batalla entre 2 individuos o una batalla entre 2 ejércitos. Debéis observar reflexivamente, con una conciencia global de toda la escena, así como una atención precisa a los pequeños detalles. Atención y observación. No de lo peculiar, no de lo aislado, sino de todo. La amplia escala es fácil de ver, la pequeña escala es difícil de ver.
Para ser concreto, es imposible invertir la dirección de un gran grupo de personas de una vez, mientras que la pequeña escala es difícil de conocer, porque en el caso de un individuo existe solo una voluntad implicada y puede hacerse cambios rápidamente. Esto debe ser considerado cuidadosamente. Como los asuntos de este manuscrito del fuego son cosas que suceden en un instante, en las artes marciales es esencial practicar diariamente para lograr familiarizarse con ellas, tratándolas como asuntos ordinarios, de forma que la mente permanezca inmutable. Escribo sobre la lucha en la batalla en este manuscrito del fuego. El cuarto es el manuscrito del viento. La razón por la que llamo a este manuscrito el manuscrito del viento es porque no trata de mi propia escuela. Es aquí donde escribo sobre las diversas escuelas de las artes marciales que existen en el mundo. En lo que respecta a utilizar la palabra viento, utilizamos esta palabra para simbolizar estilo o manera de ser. Al hablar de cosas como el antiguo estilo, el estilo de nuestro tiempo y forma de ser, aire, de las diversas casas. Así, aquí escribo definitivamente sobre las técnicas de las diversas escuelas de artes marciales que existen en el mundo. Esto es viento. A menos que entendáis realmente a los demás, difícilmente podréis alcanzar la comprensión de vosotros mismos. Repito, la frase es importantísima. A menos que entendáis realmente a los demás, difícilmente podréis alcanzar la comprensión de vosotros mismos. En la práctica de cada forma de vida y de cualquier trabajo existe un estado de mente del que se dice que está desviado. Aunque os esforcéis diligentemente en vuestro propio camino día tras día, si vuestro corazón no está de acuerdo con él, ahí la dualidad aparece aquí. Aunque penséis que estáis en el buen camino, desde el punto de vista de la justicia y de la verdad, no es un auténtico camino. Si no seguís un auténtico camino hasta el final, una pequeña maldad al principio se convertirá después en una gran perversión. Reflexionad sobre esto. No es de extrañar que el mundo considere que las artes marciales consisten solo en la esgrima. En lo que respecta a los principios y tácticas de las artes marciales, esto no es así en absoluto. Escribo sobre las otras escuelas en este manuscrito del viento para dar a conocer al mundo las artes marciales. En quinto lugar, está el manuscrito del vacío. La razón de que este manuscrito se titule Vacío es porque una vez que hablamos de vacío ya no podemos definir las profundidades interiores en términos de callejón superficial. Cuando se alcanza un principio, uno se desapega del principio. Cuando se alcanza un principio, uno se desapega del principio. Trascender todo el tiempo. La meditación, las emociones, los descubrimientos, los hábitos. Cuando se alcanza un principio, uno se desapega del principio. De esta suerte posee uno una independencia espontánea en la ciencia de las artes marciales y de forma natural logra hacer maravillas, discerniendo el ritmo. Cuando llega el momento, uno golpea sin pensar y logra resultados de forma natural. En esto consiste toda la vía del vacío. En el manuscrito del vacío he escrito sobre la entrada natural en la verdadera vía. Sobre la denominación de esta escuela individual, escuela de los dos sables. Hablamos de los sables porque es obligación de todos los guerreros, tanto oficiales como soldados, llevar dos sables. En viejos tiempos, estos se llamaban tachi y katana, o el gran sable y el sable. Actualmente se llaman katana y wakizashi, o sable y arma que se lleva al costado. No es necesaria una exposición detallada de los asuntos de los guerreros que llevan estos dos sables. En Japón, la costumbre de los guerreros es llevarlos a ambos lados, tanto si saben todo sobre ellos como si no. He llamado a nuestra escuela Escuela de los dos sables en una, para señalar las ventajas de llevar los dos sables. En cuanto a la lanza, la alabarda y otras armas se consideran parte del equipo del guerrero. En nuestra escuela lo principal para los principiantes es practicar la ciencia de empuñar los sables, el largo en una mano y el corto en la otra. Cuando la vida de uno está en peligro, se desea utilizar todas las armas de que disponemos. Ningún guerrero querrá
morir teniendo sus sables al costado sin haber hecho uso de ellos. Sin embargo, cuando se sostiene algo en cada mano, es difícil esgrimir con la misma libertad la izquierda y la derecha. Mi objetivo es que os acostumbréis a manejar el sable largo con una mano. Con armas largas como la lanza y la alabarda, no existe ninguna elección. Pero el sable largo y el corto son armas que pueden ser manejadas con una mano. El problema de manejar un sable largo con ambas manos es que no es algo fácil a caballo y no es adecuado cuando se corre precipitadamente. Es difícil en un terreno pantanoso, en campos embarrados, planicies pedregosas, caminos frecuentados o lugares abarrotados. Cuando se tiene un arco o una espada en la mano izquierda, o cualquier otra arma que se esté manejando, se puede empuñar el sable largo con una sola mano. Por ello, manejar el sable largo con ambas manos no es la auténtica vía. Cuando es imposible golpear a muerte utilizando una sola mano, utilizad entonces las dos manos para hacerlo. Esto no debería exigir un gran esfuerzo. La escuela de los dos sables es un método para aprender a manejar el sable largo con una mano. Su objetivo es acostumbrar primero a las personas a manejar el sable largo con una sola mano. Esto es importante porque podemos buscar asociaciones, aunque él habla de la muerte, porque esto es un elemento de 1600, la muerte somos nosotros también. Esas cosas que hemos de trascender. El sable largo le parece pesado e inmanejable a todo el mundo al principio, pero cualquier cosa es así cuando se empieza. El arco es difícil de tensar y es duro empuñar una alabarda. En cualquier caso, cuando os familiaricéis con cada arma, os volveréis más fuertes con el arco y adquiriréis la capacidad de manejar el sable largo. Así pues, cuando alcanzáis el poder del método, se hace más fácil de manejar. Y aquí lo que nos está diciendo es experimentar con técnicas de todo tipo, no solamente las de meditación, que hay un montón, y de respiración, que hay un montón, de lo que os dé la gana, psicodélicos, que hay un montón, con lo que queráis. Práctica. ¿Para qué? Para trascender. Familiarizarse con las técnicas, sí, el desarrollo mental de las capacidades del reino de Dios habita en ti. Blandir el sable largo con gran velocidad no es la forma correcta, como se aclarará en la segunda parte, el manuscrito del agua. El sable largo puede ser manejado en lugares espaciosos, el sable corto en lugares reducidos. Para empezar, esta es la idea esencial. Con nuestra escuela, uno puede ganar con el sable largo y también puede ganar con el sable corto. Por esta razón, no está determinada la longitud precisa del sable largo. La vía de nuestra escuela consiste en tener el espíritu de obtener la victoria por ambos medios. Es mejor manejar dos sables que un sable largo cuando se está luchando solo en una pelea. También es ventajoso cuando se quiere hacer prisioneros. Puntos como este no requieren ser escritos con detalles exhaustivos. De cada punto pueden inferirse miles de cosas. Cuando hayáis obtenido el dominio de la práctica de la ciencia, de las artes marciales, no habrá nada que no veáis. Es necesario reflexionar profunda y cuidadosamente sobre esto. Sobre el conocimiento de los principios de las palabras artes marciales. En esta vía, a alguien que ha aprendido a manejar el sable largo se le llama habitualmente en nuestra sociedad maestro de artes marciales. En la profesión de las artes marciales, alguien que sabe disparar el arco bien se le llama arquero, mientras que a alguien que ha aprendido a utilizar el fusil se le llama fusilero. Alguien que ha aprendido a utilizar la lanza se le llama lancero, mientras que a alguien que ha aprendido a utilizar la alabarda se le llama alabardero. Si siguiéramos este modelo, a uno que ha aprendido el método del sable debía ser llamado hombre de sable largo y hombre con armas al costado. Puesto que el arco, el fusil, la lanza y la alabarda son armas de guerreros, todas ellas son técnicas de las artes marciales. Sin embargo, es lógico hablar de artes marciales con referencia específica al sable largo. La sociedad y las personas son mantenidas en orden por los poderes del sable largo. Este es, en consecuencia, el origen de las artes marciales. Ahora nos toca a nosotros
amigos, averiguar cuál es nuestro sable largo. Sí, ¿dónde reside nuestro sable largo? Practicando meditación, tipos de meditación, entendiendo el aquí y el ahora, la presencia, preguntándonos, revisándonos desde un lugar de sacralidad. Le llaman serio algunos, como este y Krishnamurti. Para mí es sagrado. Entrena, practica y podéis hacer vuestro camino como lo ha hecho él. Cuando habéis alcanzado la capacidad para mantener el sable largo, podéis vencer con una sola mano a 10 hombres. 10 hombres son a 10 miedos que tengamos. Empezar a mirar esto así. O yo por lo menos lo quiero mirar así. Cuando es posible vencer a 10 hombres con una sola mano, entonces es posible vencer a 1000 hombres con 100 y a 10.000 con 1000. Por ello, en las artes marciales de nuestra escuela, un hombre es lo mismo que 10.000. Todas las ciencias de los guerreros, sin excepción, se llaman artes marciales. En lo que se refiere a las vías, son confucianos, budistas, maestros en el arte del té, maestros de etiqueta, bailarines, etc. Estas cosas existen en la vía de los guerreros. Pero incluso si estas no son vuestras vías, si tenéis un amplio conocimiento de todas ellas, las encontraréis en todas las cosas. En cualquier caso, como seres humanos, es esencial para cada uno de nosotros cultivar y pulir nuestro camino individual. Repito, en cualquier caso, como seres humanos, es esencial para cada uno de nosotros cultivar y pulir nuestro camino individual. Pero fíjate que no cierra, fijaros que no cierra el ámbito a especialistas, sino dice, pero incluso si estas no son vuestras vías, las que sean, budistas, confucianos, maestros del arte del té, si no son nuestras vías, si tenéis un amplio conocimiento de todas ellas, es decir, aprender, buscar, preguntar, las encontraréis en todas las cosas. Sobre el conocimiento de las ventajas de las armas, en las artes marciales. Al distinguir las ventajas de las armas de los guerreros, descubrimos que, cualquiera que sea el arma, existe un momento y una situación en la que ésta es apropiada. El sable o costado. Aquí lo que podemos ver son los péndulos, ese viaje de la mente, la vibración. ¿Qué hacemos? Ya podemos empezar a descifrar algo. ¿Cuál es tu sable largo? Tu vibración, la que has descubierto y ejercitado, la que has ido perfeccionando. ¿En qué? En todo, como decía antes. El sable de costado o sable corto es principalmente ventajoso en los lugares reducidos o en sitios estrechos, cuando estáis muy cerca de un adversario. El sable largo tiene generalmente usos apropiados en cualquier situación. La alabarda parece ser inferior a la lanza en el campo de batalla. La lanza es la vanguardia, la alabarda es la retaguardia. Dado el mismo grado de entrenamiento, alguien con una lanza tiene un poco de ventaja. Tanto la lanza como la alabarda dependen de las circunstancias. Aquí podemos ver técnicas que se trascienden después de aplicación en ¿qué es esto? En circunstancias de la vida, en entornos emocionales, de pareja, de trabajo, del aquí y el ahora, de la calle, de todo. De todo. Tanto la lanza como la alabarda dependen de las circunstancias. Ninguna de las dos es muy útil en acciones con mucha gente, ni siquiera son apropiadas para hacer prisioneros. Deben reservarse para el campo de batalla. Son armas esenciales en batallas campales. Sin embargo, si aprendéis a utilizarlas en las salas de ejercicios, centrando la atención en pequeños detalles y perdiendo así el método real, difícilmente podrán ser adecuadas. El arco también se adapta al campo de batalla para llevar a cabo cargas y retiradas estratégicas. Es excelente en las batallas a campo abierto porque puede dispararse rápidamente y de inmediato contra las filas de los lanceros y contra otros. Sin embargo, es inadecuado para asediar un castillo y para situaciones en las que el adversario se encuentra a más de 200 metros. Actualmente, no solo el arco, sino también las demás artes poseen más flores que frutos. Dichas técnicas son inútiles cuando se presenta una auténtica necesidad. Dentro de las murallas del castillo, nada es comparable al arma de fuego.
En 1543, esto es una nota, los portugueses introdujeron las armas de fuego en Japón y Musashi había nacido en 1584, en plena guerra civil que duró más de un siglo. Repito, dentro de las murallas del castillo nada es comparable al arma de fuego desde que empieza la batalla. No obstante, una vez que se ha empezado la lucha cuerpo a cuerpo, aquella ya no es adecuada. Una de las virtudes del arco consiste en que podéis ver el trazado de las flechas que disparáis, lo cual es bueno. Parte de lo inadecuado de un arma de fuego es que no puede verse la trayectoria de las balas. Habría que considerar esto con atención. En cuanto a los caballos, es esencial que sean fuertes pero no fogosos. Hablando en términos generales de las armas del guerrero, yo os pido, yo lo hago, lo estoy haciendo, que estas armas de las que va hablando somos nosotros, nuestras armas, nuestras herramientas, un libro, un gurú, una conversación, una lectura, un viaje, la observación, la atención. Ahí. Hablando en términos generales de las armas del guerrero, un caballo debe ser un buen trotador. Sables largo y corto deben cortar perfectamente. La lanza y la alabarda deben penetrar profundamente y el arco y el arma de fuego deben ser resistentes y exactos. No tenéis que apegaros especialmente a ninguna arma en particular o a ninguna otra cosa. Esto es importante. Fijaros, el apego. El apego. El exceso es lo mismo que la insuficiencia. Sin limitar a nadie, debéis tener tantas armas como convenga. Mantener gustos y aversiones es malo tanto para los oficiales como para los soldados. El pensamiento pragmático es esencial. Mantener gustos y aversiones. Fijaros lo que dice. Y está hablando en términos militares, pero no son términos militares en lo que habla. Ni mucho menos. Mantener gustos y aversiones es malo tanto para los oficiales como para los soldados. Sobre el ritmo de las artes marciales. El ritmo es algo que existe en todo, pero los ritmos de las artes marciales en particular son difíciles de dominar sin ejercitar la práctica. El ritmo se manifiesta en el mundo en cosas como la danza y la música, las flautas y los instrumentos de cuerda. Todo esto son ritmos armoniosos. En el campo de las artes marciales existen ritmos y armonías en el tiro con arco, el tiro de armas de fuego e incluso en la equitación. En cualquier arte y en cualquier ciencia no debe ignorarse el ritmo. Existe incluso un ritmo en estar vacío. En la vida profesional de un guerrero existen ritmos para ascender de rango y ritmos para descender, ritmos de satisfacción y ritmos de frustración. En el campo del comercio existen ritmos para hacerse rico y ritmos para perder la propia fortuna. La armonía y la falta de armonía en el ritmo se presenta en todas las formas de la vida. Es imperativo distinguir cuidadosamente entre los ritmos de floración y los ritmos de decadencia, en cada cosa específica. Son diversos los ritmos de las artes marciales. En primer lugar, conocer los ritmos correctos y comprender los ritmos erróneos y discernir los ritmos apropiados entre los ritmos grandes y pequeños, lentos y rápidos. Conocer los ritmos de las relaciones espaciales y los ritmos de inversión. Esos asuntos son especiales de la ciencia marcial. A menos que entendáis estos ritmos de inversión, no podréis confiar en vuestro arte marcial. La forma de ganar en una batalla, según la ciencia militar, es conocer los ritmos de los adversarios concretos y utilizar los ritmos que vuestros adversarios no esperan, produciendo ritmos sin formas a partir de ritmos de sabiduría. Con la ciencia de las artes marciales de nuestra escuela expuesta previamente, se amplía la mente de forma natural mediante la práctica diligente día y noche, transmitiéndola al mundo como una ciencia colectiva e individual. Pongo por escrito por primera vez estos 5 manuscritos titulados Tierra, Agua, Fuego y Viento y Vacío. Para las personas que quieran aprender mi ciencia militar, existen normas para el aprendizaje de este arte. 9. 1. Considerad lo que es correcto y verdadero. 2. Practicad y cultivar la ciencia. 3. Familiarizaos con las artes. 4. Conocer los principios del oficio. 5. Entender el perjuicio y el beneficio de cada cosa. 6.
Aprended a ver cada cosa con exactitud. 7. Tomar conciencia de lo que no es obvio. 8. Sed cuidadosos incluso en los asuntos pequeños. 9. No hagáis nada que sea inútil. Hablando en general, la ciencia de las artes marciales debe practicarse teniendo estos principios en mente. En esta ciencia particular difícilmente podéis convertiros en maestros de las artes marciales a menos que podáis ver de inmediato en un contexto amplio. Una vez que hayáis aprendido este principio, no deberéis ser derrotados en ningún combate individual contra 20 o 30 adversarios. Como veréis, si llevamos esto a la lógica, al final pues puede ser que haya alguno que gane, pero será muy pocos. Ese que siempre gana sería el supermaestro. Por eso este mensaje, buscándole y saliendo de la lógica, nos descubre que de lo que está hablando es de la mente, de la vibración, del conocimiento, del entendernos, de la conciencia, de la energía, de los polos. Ante todo, mantener las artes marciales, esto es como el ejemplo de todos queremos ser millonarios y eso deja de tener sentido cuando todos somos millonarios. Ante todo, mantened las artes marciales en vuestro espíritu y trabajad diligentemente de una forma directa. Entonces podréis vencer con vuestras manos y también podréis derrotar a los demás viendo con vuestros ojos. Es más, cuando refinéis vuestra práctica hasta el punto de alcanzar la libertad de todo el cuerpo, podréis vencer a los demás por medio de vuestro cuerpo. Y puesto que vuestro espíritu está entrenado en esa ciencia, podréis también vencer a los demás por medio del espíritu. Cuando alcancéis este punto, ¿cómo podríais ser derrotados por los demás? Aquí hay un juego entre los demás y el yo, los demás y el individuo, que es todo. De la misma forma, la ciencia militar a gran escala consiste en un asunto de ganar conservando a la gente buena, empleando gran número de personas, de ganar en la actitud correcta de la conducta personal, de ganar en gobernar a las naciones, de ganar en cuidar del pueblo humilde, de ganar en el cumplimiento de las costumbres sociales. En cualquier caso, en cualquier campo de actividad, el conocimiento de cómo evitar la derrota frente a los demás, cómo ayudarse a sí mismo y cómo incrementar el propio honor es parte de la ciencia militar. Y aquí, amigos, paro en el primer manuscrito del libro de los 5 anillos. El próximo es el manuscrito del agua. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.